Muy buenos días, tengan todas y todos, querido embajador, Silvia, querido representante de países amigos, compañeras y compañeros de la solidaridad. Queremos ratificar la solidaridad incondicional del gobierno y del pueblo bolivariano de Venezuela con Siria en esta lucha contra un enemigo común, el imperialismo y sus aliados. Brevemente, debo referirme a lo que está pasando en Venezuela. Se incrementan constantemente las acciones desestabilizadoras contra el gobierno y el pueblo, con mayor injerencia de la derecha internacional desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde la OEA, el Parlamento Europeo y algunos gobiernos de países latinoamericanos y también de algunos países europeos. Se utiliza la Asamblea Nacional de Venezuela, el poder legislativo, uno de los 5 poderes, para intentar deslegitimar al poder ejecutivo. En Venezuela hay 5 poderes y el poder ejecutivo es electo directamente por el pueblo. El presidente de la República es jefe del gobierno y jefe del Estado. No es un régimen parlamentario. Es distinto al sistema de gobierno de España o de otros países que tienen regímenes parlamentarios. Es un régimen o sistema de gobierno presidencialista. Y los 5 poderes deben cooperar según la Constitución a lograr los fines del Estado, no a boicotear al Ejecutivo para resolver problemas económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza. Se intensifica el uso de la violencia callejera, terrorismo de calle y los medios masivos de difusión para generar crispación social y desprestigio internacional del gobierno. Las prácticas violentas actuales de la oposición venezolana coinciden con las técnicas descritas en los manuales de guerra del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Francotiradores, asesinatos selectivos, saqueos nocturnos, incendio de edificios públicos, incluyendo un hospital materno-infantil con un coste de más de 140 millones de dólares en total. Las corporaciones mediáticas victimizan a los victimarios y terroristas promoviendo su impunidad. La violencia es legitimada por los pronunciamientos internacionales sesgados de la OEA, el Parlamento Europeo, las Cortes Generales y algunos ayuntamientos incluso, lamentablemente. En 2014, la violencia, mediante la operación Salida convocada por el señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado, produjo 43 muertos y más de 800 heridos. Este año, desde el 3 de abril del 2017, la escalada en el uso de mecanismos de violencia con fines políticos, instigados por sectores extremistas de la oposición, ha arrojado un saldo ya de 26 personas fallecidas. Los cuerpos de seguridad ciudadana, como en cualquier país civilizado, cumpliendo con su deber de garantizar orden y seguridad de la población, actúan de acuerdo al derecho y a la Constitución y respeto de los derechos humanos, evitando provocaciones y limitándose a contener a sectores exaltados que, sobre pretexto de manifestar pacíficamente, se dedican a destruir bienes públicos, agredir personas, impedir la circulación de la ciudadanía y, en los pocos casos de acción irregular en que se ha visto implicado algún agente del orden público, se actúa desde las instituciones con severidad y se le captura y enjuicia. En Venezuela no hubo ni hay un golpe de Estado. La Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, no ha sido disuelto, pero desde que se instaló con mayoría opositora, proclamó que su objetivo era derrocar al gobierno legítimo por cualquier vía. Se habló de renuncia,
de destitución, se decretó que el presidente había abandonado su cargo, figuras que no están en la Constitución. Se plantea un adelanto de elecciones generales. Esa figura no existe en la Constitución venezolana. ¿Qué quiere realmente la oposición venezolana? No quiere una salida constitucional. Podría haber elecciones parlamentarias este año y elecciones municipales. Ellos no quieren eso. Y las presidenciales están pautadas para el 2018. ¿Qué quieren realmente? Cuando han saboteado el diálogo promovido por UNASUR, por el expresidente Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández, el Papa, el representante máximo de la Iglesia Católica. Cuando han saboteado el diálogo, ¿qué es lo que realmente quieren? Quieren una salida no constitucional para eliminar todos los convenios y contratos, para eliminar las medidas que permitieron rescatar servicios públicos para la gente. Quieren eliminar todo lo que se refiere al control de las reservas petroleras de la faja del Orinoco para devolvérsela a las transnacionales petroleras. Ya lo intentaron en 2002, en la primera medida del presidente de facto, cuando depusieron con un golpe de Estado a Chávez por 48 horas, fue decir que no le suministraría un barril más de petróleo a Cuba. Eliminarían Petrocaribe, la solidaridad en materia energética de Venezuela con el Caribe y los países pobres de América Latina sería eliminada de inmediato. Ese es realmente su objetivo. Quiero darle algunos datos. Según las encuestas de Interlaces, es una firma reconocida por su independencia y solvencia en estudios de opinión en Venezuela, 76% de la población rechaza una intervención para sacar al presidente Maduro del poder. 87% rechaza una intervención militar. 83% respalda el diálogo. 85% está en desacuerdo con la protesta violenta que nosotros llamamos la guarimba. Esto de cerrar las calles, poner barricadas, provocar a las fuerzas del orden público constantemente. Asimismo, 55% de la población prefiere que el gobierno del presidente Maduro tome medidas para resolver los problemas económicos del país, mientras que un 42% es el que dice que preferiría un gobierno de oposición. El gobierno del presidente sigue haciendo un llamado al diálogo para que impere el respeto a la soberanía de los pueblos. Se ha denunciado que la oposición violenta venezolana y sus aliados internacionales promueven escenarios de guerra civil fratricida que den paso a una intervención extranjera. Su modus operandi, su manera de actuar, como ha señalado el presidente Bashar al-Assad en una entrevista reciente, es el mismo que se ha utilizado en Siria. Es el mismo enemigo con los mismos métodos. Algunos ensayados en Chile, cuando Allende, y en muchos países latinoamericanos, incluso mucho antes, y ahora también, entre otros países en Siria. Por eso nosotros expresamos nuestra solidaridad, sin ninguna duda. Y el pueblo venezolano, en fotos que no salen aquí, estas fotos no salen del país, ni en ABC, ni en La Razón, se vuelca a la calle a respaldar su gobierno, a rechazar la guerra, a rechazar la injerencia. Estas no son las fotos que salen aquí. Ya hemos visto que son los mismos enemigos, con las mismas mentiras, las armas de destrucción masiva, las armas químicas en Irak. Ahora quieren responsabilizar al gobierno sirio. Un alcalde venezolano, cuando acusaron al gobierno sirio de usar armas químicas, tomó un lanzador de humo artificial para fiestas, humo de colores, y tomó una foto y la mandó a las redes y dijo: Maduro también usa armas químicas. Esta foto fue promovida por CNN. Esta es una niña venezolana muy hermosa, pero usada por la oposición. En la primera fotografía, ella posa
frente a una barrera policial de contención que está evitando que los violentos vayan a destruir edificios. Y en la otra pone cara de sufrimiento, pone cara de llanto para decirle al mundo que el dictador del régimen de Maduro atropella a las niñas, a las jóvenes venezolanas. Cualquier fallecido como producto de las acciones violentas o durante esos días les ha achacado al presidente Maduro o al gobierno, igual hacen con Siria. Recientemente falleció una joven mujer en el estado Táchira de un balazo. Se dijo inmediatamente que colectivos de la muerte, civiles armados por el presidente Maduro, habían asesinado a la persona. No, fue este señor que aparece aquí, disparó 27 veces tratando de matar a cualquier motorizado que circulaba por la calle, pero le dio un disparo a una señora que caminaba. Y resulta que este pistolero es un militante activo del partido 20 Venezuela que preside la señora María Corina Machado, que es esta señora que está aquí, la que convocó junto a Leopoldo López en el 2014 la operación La Salida, la guarimba, quedarse en la calle quemando y destruyendo hasta que el presidente Maduro saliera del poder. Ella está aquí manifestando con su pistolero y él es el que asesina a esta señora. Inmediatamente la noticia es que es el gobierno. Destruyen instalaciones públicas. Esta es la sede de la dirección de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. En el 2014 fueron a quemar la Fiscalía General de la República y la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Este es el Hospital Materno Infantil. En la madrugada del 20 de abril lo estaban incendiando. 58 niños recién nacidos tuvieron que ser evacuados de emergencia para que no murieran. Constantemente provocan a la policía. Se podrían ver cientos de fotos como esta desde el 3 de abril, calentando la calle. Siempre hay un grupo que provoca a los agentes del orden público y otro que está presto a tomar la fotografía. Aquí está un joven posando con un escudo que le robaron a la Guardia Nacional. Hay un piquete que provoca y otro que está esperando una reacción policial fuerte para tomar una foto que pueda poner primera página ABC o El Clarín o cualquier periódico de Europa o de cualquier país del mundo. Y así podríamos mostrar infinidades de fotos, no son las que salen aquí. En las que salen en las portadas de los medios de aquí, casi nunca se puede ver a un policía disparando en Venezuela. Sale humo, salen manifestantes quemando, promueven el enfrentamiento con las fuerzas del orden para acusar al gobierno de tiránico, de represor. Es exactamente el mismo guión. Por eso nosotros resistimos. Vamos a resistir como Siria. Para nosotros es un gran ejemplo el heroísmo, el valor del pueblo sirio, el heroísmo de muchos pueblos que están manifestados aquí. No olvidamos nunca lo que hizo el pueblo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos que son silenciados cuando Occidente o la comunidad internacional, como se autollama, celebra el triunfo de los aliados y siempre olvidan el inmenso sacrificio que hizo el pueblo soviético, por ejemplo. La muerte de todo, más de 1 millón de gente en Irak, inocente en base a estas mentiras. Eso no lo quieren aplicar. No les importan los muertos, como bien decía usted, solo el beneficio, solo el poder. Son gente sin alma, como eran los negros africanos que secuestraron y esclavizaron por millones. Son cosas, como decía Golda Meir,
cuando se refería a los palestinos y preguntaba, ¿existirá algo llamado palestino al que se le pueda transferir tierra o un estado? Algo llamado palestino. O Hernán Cortés cortando cabezas de aztecas porque no le contestaban, porque no le entendían cuando les preguntaba si creían en Dios. Lo está diciendo alguien que es cristiano. Lo digo yo. Fue un genocidio terrible. Son daños colaterales los muertos en Irak. Fue un daño colateral. El periodista José Couso. Les importa mucho los que tienen nacionalidad española, por ejemplo, al gobierno español, cuando hay un español que se mete en estas actividades de violencia y es capturado, pero no les importó la muerte de José Couso. Esa está engavetada. Un periodista español ejerciendo su profesión en Irak, asesinado por una tanqueta. Yo creo que todos lo conocen. No les importan los decenas de periodistas muertos en México, o en Colombia, o en Guatemala, o los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Solo les importan los fallecidos en Venezuela, o los supuestos asesinados por el gobierno sirio. ¡Que viva el gobierno sirio y el pueblo sirio! ¡Que viva el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano! Vamos a seguir luchando y vamos a vencer. Yo quiero decirle que para nosotros Chávez vive, el espíritu del presidente Chávez vive, y de todos los libertadores y de todos los que se oponen al imperialismo y a sus aliados colonizadores. Por eso los pueblos resisten, el pueblo venezolano resistirá junto al pueblo sirio y venceremos. Muchas gracias, compañeros.